En las profundidades del desierto de Sonora, donde las montañas se elevan como colmillos de piedra contra un cielo que arde en tonos de cobre y sangre, existe una verdad que los ancianos apaches susurran solo cuando la oscuridad es absoluta y las estrellas parecen observar con ojos demasiado atentos. Es una verdad sobre lo sagrado y lo prohibido, sobre los límites que ningún hombre debe cruzar, sin importar cuán desesperada sea su necesidad o cuán noble su intención. Porque hay cosas en este mundo que existen en el espacio entre la vida y la muerte, cosas que respiran sin pulmones, que esperan sin tiempo, que observan desde lugares donde la luz misma teme entrar. Y cuando estas cosas despiertan, cuando abren ojos que nunca debieron cerrarse, el precio de ese despertar se paga en sangre, en cordura y en almas que quedan atrapadas en un limbo del que no existe escape. Esta es la historia de un niño que no era un niño, de un pueblo que creyó poder desafiar lo ancestral, y de la noche en que lo prohibido abrió sus ojos y miró al mundo con hambre insaciable. Pero antes de adentrarnos en las sombras más profundas del viejo oeste, si eres de aquellos que sienten el llamado de lo oscuro, de las historias que la historia oficial prefiere enterrar, entonces este momento es tuyo. Presiona ese botón de me gusta, como si estuvieras marcando tu territorio en estas tierras malditas. Suscríbete a Leyendas Malditas del Oeste, porque somos la voz que narra lo que otros callan, los guardianes de relatos que susurran en la noche. Y activa esa campanita, hermano, activa esa maldita campanita, porque cuando publiquemos la próxima leyenda nacida del polvo y la sangre, querrás ser el primero en escucharla. Aquí, en este canal marcado con nuestro emblema de calaveras y tierra roja, no hay espacio para cobardes, solo para aquellos que se atreven a mirar directamente a la oscuridad y preguntarle qué secretos guarda. Ahora sí, apaga las luces, ajusta tus auriculares y prepárate para una historia que hará que te cuestiones todo lo que creías saber sobre la muerte, la vida y lo que existe en el territorio sombrío entre ambas. En el año de 1881, en un pequeño asentamiento apache de la tribu Mezcalero ubicado en las estribaciones de las montañas Sacramento de Nuevo México, nació un niño durante la noche más oscura que los ancianos pudieran recordar. No había luna aquella noche, y las estrellas parecían haberse apagado una por una hasta que el cielo se convirtió en un manto de tinta absoluta. La madre del niño, una joven llamada Ishta, que significa el que ve, murió en el parto, pero no de la manera en que normalmente mueren las mujeres al dar a luz. Murió gritando palabras en un idioma que ninguno de los presentes reconoció, un idioma áspero y antiquísimo que hacía sangrar los oídos de quienes lo escuchaban, arrancándose mechones enteros de cabello, mientras sus ojos se volvían completamente blancos, como si su alma hubiera sido succionada hacia atrás, dejando solo el cascarón. La partera, una mujer de 60 inviernos llamada Naal Nish, se negó a tocar al recién nacido. Ese niño no lloró al nacer, susurró con voz temblorosa, retrocediendo hacia la entrada de la tienda mientras el bebé yacía en silencio sobre las pieles manchadas de sangre. Todos los bebés lloran al entrar a este mundo, todos, pero este simplemente abrió la boca en silencio, como si estuviera bebiendo algo del aire, algo invisible que nosotros no podemos ver. El padre del niño, un guerrero llamado Goyaahwe, que algunos años después sería conocido en las leyendas como un gran líder, aunque este no era ese hombre, sino otro que compartía el nombre, se acercó a su hijo con el corazón destrozado por la pérdida de su esposa, pero aún con la esperanza de que su primogénito traería significado a tanto dolor. Cuando levantó al bebé, sintió algo que haría que sus manos temblaran durante el resto de sus días. El niño estaba frío, no con el frío de la muerte, sino con algo diferente, como si su piel fuera piedra que nunca había conocido el calor del sol. Y cuando Goyaahwe miró los ojos de su hijo, encontró algo que ningún padre debería ver en un recién nacido. Los ojos estaban abiertos, completamente abiertos en una forma que los bebés recién nacidos no deberían poder lograr, y eran de un color negro tan profundo que no reflejaban luz alguna. Eran como pozos que descendían hacia dimensiones donde ningún humano debería asomarse. Pero el amor de un padre es más fuerte que el miedo, o al menos así se dijo Goyaahwe mientras envolvía al niño en mantas tejidas por manos que ya no sostendrían nada más, jurando protegerlo sin importar qué extrañeza lo marcara. Le pusieron el nombre de Kuruk, que significa oso en algunas lenguas nativas cercanas, aunque los apache usaban otra palabra, pero este nombre fue elegido porque esperaban que le diera fuerza y ferocidad. Durante las primeras semanas, el niño Kuruk no hizo ningún sonido. No lloró cuando tenía hambre, no gimió cuando estaba incómodo,
No emitió ninguno de los ruidos que los bebés humanos hacen instintivamente. Simplemente yacía en su cuna de juncos, con esos ojos negros abiertos de par en par, siguiendo movimientos que nadie más podía ver, rastreando presencias invisibles que se movían por la tienda en patrones que hacían que el aire se sintiera pesado y difícil de respirar. Las mujeres que venían a ayudar con el cuidado del niño nunca duraban más de un día. Todas reportaban la misma sensación, la certeza absoluta de que el bebé no estaba solo en su cuna, de que había algo acurrucado junto a él, algo que respiraba con un ritmo que no coincidía con el del niño, algo que los observaba con inteligencia malévola cada vez que se acercaban demasiado. Fue Naalnish, la partera que había presenciado el nacimiento imposible, quien finalmente pronunció las palabras que todos habían estado pensando pero nadie se atrevía a decir en voz alta. «Ese niño tiene un espíritu gemelo», declaró durante un consejo nocturno de los ancianos del pueblo, su voz ronca y llena de certeza terrible. Pero no es un espíritu gemelo como los que conocemos en nuestras historias sagradas. Es algo más antiguo, algo de antes de que nuestro pueblo caminara estas tierras, algo que esperó en la oscuridad durante generaciones buscando una puerta para entrar a nuestro mundo. La madre, Ishta, ella tenía el don de ver lo que otros no pueden, y algo aprovechó ese don, usó su apertura espiritual como un puente, como un portal. El niño es real, es humano, pero comparte su carne con algo que no lo es. Los ancianos escucharon en silencio tenso, algunos de ellos habiendo vivido suficientes inviernos para haber escuchado historias similares en su juventud, leyendas de niños nacidos como vasos para entidades que existían en los márgenes de la realidad. Siempre esas historias terminaban de la misma manera, con fuego y sangre y aldeas enteras abandonadas porque la tierra misma había sido maldecida por lo que había ocurrido allí. El chamán del pueblo, un hombre anciano llamado Nitis, cuyo nombre significaba amigo, pero cuyos ojos habían visto cosas que ningún amigo querría compartir, realizó todos los rituales de purificación que conocía. Quemó salvia blanca y cedro sagrado hasta que el humo era tan denso que apenas podían respirar. Cantó las canciones antiguas que se decían solo en las ceremonias más sagradas, palabras que habían sido transmitidas de chamán a chamán durante 1000 años. Trazó símbolos de protección en la frente del bebé con ceniza mezclada con sangre de búfalo, pero nada funcionó. Después de cada ritual, cuando el humo se disipaba y el silencio regresaba, el niño Kuruk seguía allí con esos ojos negros insondables, inmóvil como una estatua de carne, y la sensación de presencia oscura a su alrededor solo parecía intensificarse, como si los intentos de expulsarla solo la hicieran más fuerte, más arraigada en este mundo que había logrado penetrar. Los meses pasaron de forma antinatural. Kuruk creció, pero no de la manera en que crecen los niños normales. No gateó cuando debería haber gateado. No balbuceó cuando debería haber empezado a formar sonidos. Simplemente yacía o se sentaba, siempre con esa quietud perfecta que ningún niño pequeño posee naturalmente, observando con esos ojos que parecían contener siglos de conocimiento prohibido. A los 6 meses, cuando otros bebés apenas pueden sostener su cabeza, Kuruk podía sentarse perfectamente erguido durante horas sin moverse un solo músculo, sin pestañear, como una pintura hecha carne. A los 9 meses empezó a caminar, pero no con los pasos tambaleantes e inciertos de un bebé aprendiendo el equilibrio, sino con una gracia fluida y antinatural, como si sus piernas siempre hubieran sabido cómo moverse, como si el cuerpo recordara movimientos que ningún cuerpo humano debería conocer. Y fue entonces cuando las muertes comenzaron. Primero fue un perro del campamento, un animal fuerte y sano que había sido compañero de caza de varios guerreros. Lo encontraron una mañana cerca de la tienda donde Kuruk vivía con su padre. El cuerpo del perro rígido y frío pero sin marcas de violencia, sin heridas, sin signos de enfermedad. Lo más perturbador era la expresión en el rostro del animal muerto. Los ojos abiertos de par en par en un terror tan absoluto que varios hombres adultos tuvieron que apartar la mirada, la boca congelada en un aullido silencioso, como si el perro hubiera visto algo tan aterrador que su corazón simplemente se detuvo del susto puro. 2 noches después, otro perro muerto de la misma manera. Luego un tercero. Los animales que normalmente se acercaban a los niños con curiosidad y afecto, huían despavoridos cuando Kuruk se acercaba, sus instintos primitivos gritándoles que huyeran de esa pequeña figura que caminaba con pasos de seda sobre la tierra. Los caballos relinchaban y pateaban violentamente si el niño pasaba cerca de los corrales.
Los pájaros dejaban de cantar cuando su sombra cruzaba bajo los árboles donde anidaban. Incluso los insectos, las hormigas y escarabajos que normalmente cubrían cada roca y cada planta del desierto, se alejaban formando círculos perfectos alrededor de donde el niño se sentaba. Fue entonces cuando Nitis el chamán tomó la decisión más difícil que jamás había enfrentado. Convocó a Goyaahwe, el padre de Kuruk, y le habló con una franqueza brutal que solo la desesperación puede inspirar. «Tu hijo ya no es solo tu hijo», dijo el anciano, cada palabra pesando como piedras. Lo que comparte su carne está ganando fuerza. Cada día que pasa, la entidad crece más fuerte mientras el niño se debilita. Pronto no quedará nada del alma humana que nació aquella noche oscura. Solo quedará lo otro, y cuando eso suceda, ninguno de nosotros estará a salvo. He consultado con los espíritus ancestrales, he ayunado durante 7 días buscando guía, y la respuesta siempre es la misma. Debemos realizar el ritual del último sueño. Goyaahwe sintió que su corazón se hacía pedazos en su pecho porque conocía ese ritual. Todos lo conocían aunque nadie lo había presenciado en generaciones. Era el ritual que se realizaba cuando un alma estaba atrapada entre mundos, cuando lo mejor que se podía hacer por misericordia era ayudarla a partir hacia el más allá en lugar de dejarla sufrir en este limbo. Pero significaba la muerte, significaba matar a su propio hijo, y cada fibra de su ser gritaba en rechazo contra esa idea. Sin embargo, esa noche, mientras Goyaahwe observaba a Kuruk dormido en su cuna, o lo que parecía dormir porque el niño nunca cerraba completamente los ojos, vio algo que congeló la sangre en sus venas. En la oscuridad de la tienda, débilmente iluminada solo por las brasas moribundas del fuego, había sombras que se movían con voluntad propia. Sombras que no correspondían a ningún objeto físico, que se retorcían y ondulaban alrededor de la cuna del niño como serpientes invisibles, como tentáculos de una oscuridad viviente que se alimentaba de lo que fuera que emanaba de ese pequeño cuerpo. Y en medio de esas sombras danzantes, Goyaahwe vio un rostro, o la sugerencia de un rostro, algo con demasiados ángulos para ser humano, con ojos que eran ventanas a vacíos donde las estrellas morían, con una boca que sonreía con una expresión de hambre que había esperado eones para ser saciada. En ese momento, el padre comprendió que su hijo ya había partido, que lo que yacía en esa cuna era un impostor usando la piel de su bebé como disfraz, y que cada momento que permitía que esa cosa continuara existiendo, ponía en peligro no solo a su pueblo, sino tal vez a algo mucho más grande. El ritual del último sueño fue preparado en secreto. Solo los ancianos más sabios participarían, y se realizaría en lo profundo del desierto, lejos del campamento, en un lugar sagrado que había sido usado para ceremonias espirituales durante generaciones incontables. Llevaron al niño Kuruk justo antes del amanecer, cuando la oscuridad es más profunda y el velo entre mundos se hace más delgado. El niño, que ahora tenía 1 año y medio pero cuyos ojos parecían contener milenios de oscuridad acumulada, no resistió cuando lo sacaron de la tienda. Simplemente observó con esa mirada penetrante que hacía que incluso los guerreros más curtidos tuvieran que hacer esfuerzos conscientes para no apartar la vista. Caminaron durante horas bajo un cielo sin estrellas, y mientras caminaban, el silencio que los rodeaba era tan completo que dolía en los oídos, como si todo el desierto estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería cuando intentaran deshacer lo que nunca debió ser hecho. Llegaron al lugar sagrado justo cuando el horizonte comenzaba a teñirse de gris pálido. Ese momento liminal entre la noche y el día, cuando las sombras son más largas y el mundo parece estar entre respiraciones. Era un círculo natural de piedras rojas que se elevaban del suelo del desierto como dedos artríticos, apuntando hacia el cielo moribundo. En el centro del círculo habían preparado un lecho de hierbas sagradas, salvia y cedro, y otras plantas cuyo uso se conocía solo en las ceremonias más prohibidas. Colocaron al niño Kuruk sobre este lecho, y por primera vez desde su nacimiento, el niño cerró los ojos completamente. Fue un movimiento tan lento y deliberado que pareció tomar minutos enteros, los párpados descendiendo como cortinas de terciopelo negro sobre esos pozos insondables de oscuridad. Y cuando sus ojos finalmente se cerraron por completo, todos los presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas, porque de alguna manera el niño con los ojos cerrados era aún más aterrador que con los ojos abiertos, como si ahora pudiera ver directamente en sus almas, sin necesidad de usar la visión física. Nitis comenzó el canto ritual, su voz áspera y quebrada por la edad, pero firme en su determinación.
Las palabras eran en el idioma más antiguo que conocía, palabras que sus maestros le habían enseñado, pero cuyo significado completo se había perdido en las brumas del tiempo. Solo sabía que eran palabras de desatadura, palabras que cortarían los lazos entre el alma y el cuerpo, que abrirían el camino hacia el otro lado para que el espíritu atrapado pudiera finalmente encontrar paz. Los otros ancianos se unieron al canto, sus voces creando una armonía disonante que parecía resonar no solo en el aire sino en la tierra misma, en las piedras, en los huesos del mundo. El sol comenzó a asomarse por el horizonte, sus primeros rayos tocando las puntas de las formaciones rocosas, y fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría hasta su último aliento. Los ojos del niño se abrieron, pero no eran los ojos que habían visto antes. Estos ojos ardían con una luz que no debería existir en el espectro visible, un resplandor que era simultáneamente todos los colores y ningún color, que dolía mirar pero que era imposible apartar la vista. Y cuando esos ojos se enfocaron en Nitis, el chamán sintió que algo dentro de él se rompía, como si cuerdas invisibles que habían sostenido su cordura durante 80 años de vida, repentinamente se cortaran todas a la vez. El niño se sentó, moviéndose con una fluidez que desafiaba la anatomía humana, su pequeño cuerpo doblándose en ángulos que deberían haber roto huesos. Y entonces habló. Por primera vez en su año y medio de existencia, el niño Kuruk habló. Pero la voz que salió de esa boca infantil era antigua más allá de toda comprensión. Era múltiple como si 1000 gargantas hablaran al unísono. Era un sonido que hacía que la realidad misma pareciera temblar y distorsionarse alrededor de él. «Insensatos», dijo la voz que no era una voz. Creían que podían desterrarme con sus cancioncillas primitivas, con sus hierbas y sus símbolos garabateados en la tierra como juegos de niños. Yo soy anterior a vuestros dioses. Yo caminaba en la oscuridad primordial cuando vuestro mundo era solo polvo y potencial. He esperado en los espacios entre las estrellas, en los vacíos donde ni la luz ni el tiempo tienen significado, esperando la oportunidad de regresar. Y ahora que finalmente he encontrado un anclaje en vuestra realidad, ¿piensan que unos pocos mortales agonizantes pueden deshacerlo? El niño se puso de pie, y mientras lo hacía, las sombras a su alrededor comenzaron a solidificarse, a tomar formas que la mente humana no estaba diseñada para procesar. Formas con demasiadas extremidades, con geometrías imposibles que parecían doblarse en dimensiones que no existían en el espacio tridimensional. Los ancianos retrocedieron horrorizados, algunos de ellos cayendo de rodillas, sus mentes fragmentándose bajo el peso de lo que presenciaban. Pero Nitis, el viejo chamán que había dedicado su vida entera al servicio de su pueblo y a la protección contra las fuerzas oscuras, encontró una última reserva de coraje en las profundidades de su espíritu destrozado. Se lanzó hacia adelante, hacia el niño que ya no era un niño, sus manos extendidas no para atacar sino para abrazar, para sostener. «Si no puedo expulsarte», gritó con voz ronca, «entonces te llevaré conmigo cuando parta». Y entonces hizo algo que ninguno de los presentes comprendió completamente en ese momento. Comenzó a cantar, pero no el canto ritual que habían estado realizando. Era otro canto, uno que ninguno había escuchado antes, palabras en un idioma que sonaba como si fueran deletreadas al revés, como si el tiempo mismo fluyera en dirección contraria cuando las pronunciaba. Era el canto del espejo roto, un ritual prohibido que su propio maestro le había enseñado con la advertencia de nunca, bajo ninguna circunstancia, usarlo, porque era un canto que no expulsaba la oscuridad sino que la invertía, que la reflejaba de vuelta hacia sí misma, creando un bucle de autodestrucción que consumiría tanto al chamán como a la entidad que intentaba combatir. La luz en los ojos del niño vaciló, y por primera vez desde que había comenzado este enfrentamiento, la entidad dentro de él pareció mostrar algo parecido a la sorpresa. «No», bramó la voz múltiple, ahora con un matiz de alarma que antes no estaba presente. ¿Qué estás haciendo, viejo insensato? ¿Tienes idea de lo que ese canto desencadenará? Pero Nitis no se detuvo. Continuó cantando mientras se acercaba más y más al niño, sus manos finalmente tocando los pequeños hombros, y en el momento del contacto, algo fundamental en el tejido de la realidad se rasgó. El aire alrededor de ellos comenzó a arremolinarse formando un vórtice invisible pero poderosamente tangible, un torbellino que parecía succionar no el aire físico, sino algo más esencial, la energía misma, la fuerza vital, el tejido de lo que separaba este mundo del otro.
El cuerpo de Nitis comenzó a marchitarse ante los ojos horrorizados de los otros ancianos, su carne hundiéndose contra los huesos como si décadas de envejecimiento lo alcanzaran en segundos, su cabello volviéndose completamente blanco y luego cayendo en mechones, sus ojos hundiéndose en las órbitas mientras todo lo que él era se vertía en el canto, en el ritual suicida que estaba realizando. Pero funcionó. El niño Kuruk comenzó a gritar. Y no era el grito de un bebé, sino el alarido de algo cósmico siendo arrancado de su anclaje, siendo forzado a retroceder a través de las grietas dimensionales por las que había llegado. Las sombras alrededor de ellos se retorcían violentamente, algunas tratando de aferrarse a la realidad, otras siendo succionadas hacia el vórtice que Nitis había creado. Los otros ancianos observaban paralizados mientras el niño y el chamán permanecían congelados en ese abrazo mortal, luz oscura emanando de donde sus cuerpos se tocaban, patrones fractales de energía antinatural expandiéndose en ondas que distorsionaban todo lo que tocaban. Y entonces, con un sonido que era simultáneamente un trueno y un susurro, como si el universo mismo exhalara, ambos colapsaron. El chamán Nitis cayó primero, su cuerpo ahora no más que un cascarón marchito que apenas parecía humano, sus ojos abiertos pero vacíos, toda chispa de vida habiendo sido consumida por el ritual prohibido que había invocado. El niño Kuruk cayó un momento después, su pequeño cuerpo acurrucándose en posición fetal junto al cadáver del anciano. Los ancianos supervivientes se acercaron lentamente, temerosos de lo que encontrarían. Cuando finalmente se atrevieron a tocar al niño, encontraron que respiraba, débilmente pero respiraba. Y por primera vez desde su nacimiento, sus ojos estaban cerrados de verdad, no esa media apertura antinatural que siempre había mantenido, sino cerrados de la manera en que un niño exhausto cierra los ojos cuando finalmente encuentra paz en el sueño. Goyaahwe, que había observado todo desde el borde del círculo de piedras porque no había tenido el coraje de acercarse más, corrió hacia su hijo y lo levantó en brazos. El niño estaba caliente ahora, con calor humano normal, y su pecho subía y bajaba con respiración regular. Pero lo más importante, cuando Goyaahwe miró a los ojos que lentamente se abrían, encontró algo diferente allí. Todavía eran oscuros, todavía profundos, pero ahora había algo humano en ellos, una chispa de inocencia infantil que nunca antes había estado presente. «¿Papá?», susurró el niño, y fue la primera palabra que pronunciaba con su propia voz, una voz pequeña y temerosa, y completamente, maravillosamente humana. Goyaahwe lloró, lágrimas corriendo por su rostro curtido mientras abrazaba a su hijo contra su pecho. El ritual había funcionado, pero a un costo terrible. Nitis había sacrificado no solo su vida, sino su alma misma, usando su esencia espiritual como combustible para cerrar la grieta que había permitido a la entidad oscura entrar en este mundo. El niño estaba libre, pero el chamán se había ido para siempre, y todos sabían que un espíritu consumido de esa manera nunca encontraría paz en el más allá. Quedaría fragmentado entre dimensiones, disuelto en el vacío entre mundos. Regresaron al campamento llevando 2 cuerpos, uno muerto y uno finalmente, milagrosamente vivo de verdad. La historia de lo que había ocurrido se extendió rápidamente, contada en susurros alrededor de las fogatas nocturnas, cada narrador añadiendo sus propios detalles hasta que la verdad y el mito se entrelazaron inseparablemente. Kuruk creció después de ese día, y aunque siempre sería diferente, marcado por los primeros años de su vida cuando algo oscuro había compartido su carne, era humano. Aprendió a hablar correctamente, a jugar con otros niños, a reír y llorar y sentir todas las emociones que los niños normales sienten. Pero nunca olvidó completamente aquellos primeros años, aunque no los recordara conscientemente. En sus pesadillas, que lo visitaban cada luna llena sin falta, veía cosas que ningún niño debería ver. Paisajes de oscuridad absoluta donde entidades sin forma murmuraban promesas de retorno, donde el vacío entre las estrellas se abría como fauces hambrientas. Los años pasaron, y el pueblo mezcalero enfrentó las mismas pruebas que todas las tribus apaches enfrentaron durante esa época brutal: las guerras con el ejército estadounidense, las marchas forzadas, las reservas donde los confinaron como animales en jaulas invisibles. Kuruk se convirtió en un joven guerrero, y luego en un hombre, llevando siempre consigo la historia de su nacimiento imposible y su salvación milagrosa. Se convirtió en un curandero él mismo, dedicando su vida a proteger a su pueblo de las fuerzas oscuras que acechaban en los márgenes de la realidad, sintiendo tal vez que tenía una deuda que pagar,
Un equilibrio que restaurar después de haber sido el vaso involuntario para algo tan malévolo. Y fue efectivo en su rol, más efectivo que cualquier otro chamán de su generación, porque él sabía, en un nivel que ningún otro podía comprender, exactamente qué clase de horrores existían más allá del velo que separaba los mundos. Pero siempre, durante toda su vida, Kuruk llevó consigo una advertencia que repetía a cualquiera que quisiera escuchar. Nunca toquen a un niño que no debería existir, decía, sus ojos distantes como si vieran a través del tiempo hacia aquel círculo de piedras rojas donde su destino había sido decidido. Porque hay cosas que esperan en la oscuridad, cosas que buscan puertas para entrar a nuestro mundo, y a veces usan a los más inocentes entre nosotros como esas puertas. Y cuando abren los ojos, cuando finalmente revelan lo que realmente son, es posible que ya sea demasiado tarde para cerrar el portal que han abierto. Era una advertencia nacida de experiencia personal, de memorias fragmentadas de un tiempo cuando él no era completamente él mismo, cuando algo antiguo y hambriento miraba a través de sus ojos viendo un mundo que anhelaba devorar. En las reservas de Nuevo México, en las comunidades mezcalero que todavía existen hoy en día, algunos ancianos conocen esta historia. La cuentan en ocasiones especiales, usualmente como advertencia a las mujeres embarazadas sobre los peligros de los espíritus malignos que pueden acechar cerca durante el parto. La cuentan con respeto por Nitis, el chamán que sacrificó todo para salvar a un niño y potencialmente al mundo entero de una invasión que habría comenzado con ese único punto de anclaje y se habría extendido como un cáncer a través de la realidad. Y la cuentan como recordatorio de que las fuerzas que nuestros ancestros enfrentaron no eran simplemente metáforas o supersticiones primitivas, sino amenazas reales que requerían un coraje y sacrificio que nosotros, en nuestro mundo moderno y racional, apenas podemos comprender. Hay quienes dicen que a veces, en noches sin luna en el desierto de Nuevo México, si estás en el lugar correcto en el momento correcto, puedes ver un círculo de piedras rojas brillando con una luz pálida que no proviene de ninguna fuente visible. Y si eres lo suficientemente insensato o lo suficientemente valiente para acercarte, puedes escuchar un canto débil en el viento, palabras en un idioma que ningún humano vivo recuerda, pero que resuena en algo primitivo dentro del cerebro. Es el eco del canto del espejo roto, todavía reverberando a través del tiempo, todavía manteniendo cerrado el portal que Nitis selló con su sacrificio final. Y junto a ese canto, si escuchas con suficiente atención, puedes oír otra cosa. El llanto distante de un bebé que nunca lloró en vida, pero que ahora llora eternamente en el espacio entre mundos, lamentando una existencia que comenzó como una puerta para la oscuridad, pero que terminó, por la gracia de un anciano sabio y el amor desesperado de un padre, como una lección sobre los límites que nunca deben cruzarse. Los chamanes modernos, aquellos pocos que todavía practican las viejas costumbres en secreto, saben que el peligro nunca desapareció completamente. Las entidades que esperan en la oscuridad entre las estrellas son pacientes, tienen eternidades para esperar y están siempre buscando nuevas grietas, nuevas debilidades en el tejido de la realidad a través de las cuales puedan deslizarse. Cada generación debe tener sus guardianes, sus protectores que se mantienen vigilantes contra las incursiones de lo que nunca debería existir en nuestro plano de existencia, y entrenan a sus sucesores contando historias como la de Kuruk, el niño que fue tocado por la oscuridad pero salvado por el sacrificio, porque solo comprendiendo los peligros del pasado podemos esperar prevenir los horrores del futuro. Goyawe vivió hasta la vejez, viendo a su hijo Kuruk convertirse en un hombre sabio y respetado, viendo a sus nietos crecer fuertes y sanos bajo el cielo del desierto que amaba. En su lecho de muerte, rodeado por su familia, sus últimas palabras fueron dirigidas a Kuruk. «Nunca me arrepentí de haberte salvado», susurró con voz débil, su mano arrugada sosteniendo la de su hijo. «Pero tampoco olvidaré jamás lo que vi aquella noche cuando eras pequeño, el rostro de la oscuridad mirándome desde tus ojos. Si alguna vez sientes que esa presencia regresa, si alguna vez sientes que las sombras se acercan de nuevo, prométeme que harás lo que sea necesario. Prométeme que no dejarás que esa cosa use tu cuerpo para lastimar a otros». Y Kuruk prometió, con lágrimas corriendo por su rostro, sabiendo exactamente a qué se refería su padre, sintiendo todavía en las profundidades de su ser un vacío frío, donde algo había vivido alguna vez, un espacio hueco que nunca se llenó completamente, incluso después de que la entidad fue expulsada. Esa promesa fue mantenida hasta el final de los días de Kuruk, y más allá,
transmitida a sus descendientes como un pacto sagrado que debía preservarse a través de las generaciones. Porque la historia del niño apache que nadie debió tocar hasta que abrió los ojos no es solo una historia de terror. Es una advertencia sobre los peligros de lo desconocido, sobre el precio del conocimiento prohibido, sobre el hecho de que hay fuerzas en el universo que están más allá de nuestra comprensión y que deben ser respetadas con miedo sagrado. Es un recordatorio de que a veces la inocencia puede ser usada como un arma por cosas que no conocen la inocencia, que la pureza de un niño recién nacido puede ser la cobertura perfecta para algo absolutamente corrupto. Y entonces, en las noches oscuras del desierto, cuando el viento susurra entre las rocas rojas y los coyotes aúllan con voces que suenan casi humanas, los apaches que recuerdan las viejas costumbres observan a sus hijos dormir con ojos vigilantes. Buscan señales de esa quietud antinatural, de esos ojos que ven demasiado, de ese silencio que habla más fuerte que cualquier grito. Y si alguna vez ven esas señales, si alguna vez sospechan que algo oscuro ha encontrado un nuevo anclaje en un alma inocente, saben exactamente qué hacer. Porque la historia de Kuruk les enseñó que el amor de un padre y el sacrificio de un chamán pueden vencer incluso a las fuerzas más oscuras del cosmos, pero solo si actúan antes de que sea demasiado tarde, antes de que los ojos prohibidos se abran completamente y miren a nuestro mundo con hambre insaciable, viendo no personas sino alimento, no vida sino energía para ser consumida en la oscuridad eterna que existe más allá de las estrellas moribundas.